Mi hija me pidió que no asistiera a su boda porque su nueva familia no me quería, pero seguí ayudándola con los preparativos, y luego le di una foto de la casa que le compré antes de irme. 8 horas antes de la boda, el mensaje de texto de mi hija silenció el mundo a mi alrededor. No fueron las palabras que envió, esas 6 frases directas que me lo decían todo y nada a la vez, sino el eco de cada silencio que habíamos compartido en los últimos años. Ella escribió: no vengas a la boda, mis suegros no te quieren. Lo leí 3 veces. Mi pulgar sobre la pantalla como si fuera a responder, pero no lo hice, simplemente me senté allí con mi teléfono vibrando en mi mano, sintiéndolo pequeño e irreversible que me hacía sentir ese mensaje. Ni siquiera fue una conversación, solo un decreto, y era como si cada kilómetro que había caminado para construir algo para ella, para estar ahí para ella, hubiera sido borrado por su repentino y cortés rechazo. Afuera, el cielo estaba abierto con el sol de junio, pero recuerdo que la frialdad en mi pecho era todo lo que podía sentir, como un invierno que nunca había terminado realmente. No le conté a nadie sobre el mensaje, ni siquiera lo dije en voz alta. En cambio, cerré mi teléfono y me levanté de la mesa donde había estado bosquejando cambios de última hora en el diseño del centro de eventos. El centro había sido mío durante 10 años, construido desde cero con solo un préstamo y una promesa a mí mismo de que nadie me volvería a ver como desechable. Construí cada rincón de ese lugar con mis manos. Desde los pisos pulidos hasta los viejos candelabros de bronce que parpadeaban en los pasillos, y ahora, era donde mi hija se casaría con un hombre cuya familia no creía que mereciera estar a su lado. Miré alrededor del espacio, mi espacio, y sentí un dolor agudo y cortante que no dejé mostrar. El personal estaba ocupado preparando, doblando servilletas en triángulos prolijos y extendiendo manteles blancos como si estuvieran trazando una historia que no me incluía. Los observé un momento más y luego salí para que el aire despejara la opresión en mi pecho. El mensaje de mi hija no era solo un rechazo, era un desprecio de quien yo era. Recordé cada noche que pasé en este edificio, durmiendo en un catre en la oficina trasera porque no podía pagar el alquiler y los salarios al mismo tiempo, el sudor que manchaba mi cuello, los cortes en mis manos por arreglar una tubería rota a medianoche porque nadie más lo haría, y todo eso, mis años de esfuerzo, mis triunfos silenciosos. Nada de eso significaba nada para ella en ese mensaje. Ella era una niña cuando compré este lugar por primera vez, su pequeña mano en la mía mientras le mostraba las habitaciones vacías y le prometía que algún día estarían llenas de luz y música. Ahora era una mujer que había decidido que mi presencia era un inconveniente, con el que no podía arriesgarse a ofender a su nueva familia. Dejé que el peso de eso se asentara en mi estómago, sintiendo cómo presionaba contra mis costillas como una verdad que no podía tragar. No respondí, no había nada que decirle que no se sintiera como una súplica, y estaba harto de rogar por un lugar en su vida. En cambio, apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolsillo, obligándome a seguir adelante. Caminé por el perímetro del centro de eventos, revisando las flores del jardín, peonías blancas y rosas suaves, las mismas que había elegido para la boda. Parecían demasiado frágiles en el calor de junio, con pétalos que ya comenzaban a marchitarse en los bordes. Me pregunté si se daría cuenta, si recordaría cuánto había querido que se vieran perfectas. Una parte de mí quería arreglarlas, regarlas, salvarlas. Pero otra parte de mí sabía que no era mi trabajo mantenerlas vivas si ella ya había decidido que no eran mi problema. A las 3 p.m., volví a entrar y vi el ensayo desde el balcón. No me vieron, me aseguré de eso. Mi hija se rió con su futuro esposo. Sus padres preocupados por la disposición de los asientos y los canapés como si estuvieran organizando una coronación. La vi sonreír, brillante y despreocupada, y me pregunté si había pensado en mí en ese momento, si había sentido aunque fuera un ápice de culpa cuando envió ese mensaje. Probablemente no, o tal vez sí, y por eso no había dicho nada más. El silencio era el verdadero mensaje, el lugar que me había reservado era la nada, y eso era algo que no podía cambiar presentándome o manteniéndome alejado. Me fui antes de que terminaran de ensayar. El peso del lugar se sentía más pesado que nunca, como si cada centímetro de él me estuviera presionando. Regresé a mi oficina en el otro extremo del edificio, la puerta con mi nombre en pequeñas letras de bronce que nadie miraba realmente. Me senté en mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba la foto de la casa que le había comprado, una pequeña casa de campo blanca en las afueras de la ciudad, lo suficientemente grande como para formar una familia. Había firmado los papeles la semana pasada. Imaginando la expresión de su rostro cuando le entregara las llaves, pensé que volvería a ver a la niña en ella, la que solía chillar de emoción por las cosas más pequeñas, la que solía mirarme como si yo fuera su mundo entero. Pensé que vería gratitud, tal vez incluso amor, pero su mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que significaba para ella. Ahora, mientras trazaba los bordes de esa foto, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una especie de resolución silenciosa que no necesitaba palabras ni permiso.
Puede que ella no me quisiera allí, pero este seguía siendo mi lugar, mi terreno. Había pasado años convirtiendo este edificio en un santuario para los recuerdos de otras personas, y no iba a permitir que nadie me dijera que no pertenecía a él, incluso si no estaba en primera fila, incluso si mi nombre no estaba en la invitación, todavía estaría allí, no por su aprobación, no por la de ellos, solo por mí. La verdad silenciosa y constante de quién era yo, no sabía cómo sería eso todavía. Pero sabía que no me sacarían de mi propia historia, y cuando llegara el día, cuando la música comenzara y las puertas se abrieran, yo estaría allí, observando, esperando y tal vez, solo tal vez, recuperando un poco de lo que era mío. No le conté a nadie sobre lo que estaba planeando. La mañana de la boda, vi llegar las últimas entregas, la camioneta de la floristería, el camión de catering. Una docena de camareros con ojos brillantes cargando cajas de ropa blanca como si fueran piezas del sueño de otra persona. No interferí, ni siquiera pisé el piso donde los decoradores se preocupaban por cada detalle, en cambio, los dejé trabajar a mi alrededor, invisible en mi propio edificio. Había algo casi reconfortante en eso, verlos moverse como si yo no existiera, sus risas y charlas, un suave ruido blanco que me recordaba lo fácil que era pasar desapercibido. He vivido la mayor parte de mi vida así, mitad en las sombras, mitad en el resplandor de las expectativas de los demás. Era un papel que conocía demasiado bien. La noche anterior, me había ido a casa, a mi pequeño apartamento, el lugar al que me había retirado después del divorcio. Era un espacio simple, pisos de madera oscura, un sofá de cuero gastado y paredes que aún olían levemente a pintura y posibilidad. Me había sentado en ese sofá durante horas, con la foto de la casa en la mano, trazando las líneas de las barandillas del porche y las contraventanas blancas brillantes que nunca enmarcarían las ventanas de mi hija. El silencio era pesado, pero no encendí la televisión ni puse música para llenarlo. Dejé que fuera como era, espeso, absoluto. Como la última palabra en una conversación que no quería seguir teniendo. Cuando llegó el amanecer, ya había tomado mi decisión. No anunciaría mi presencia, pero tampoco me escondería. Estaría allí, en la parte de atrás donde las sombras se encuentran con la luz, el lugar donde siempre me había encontrado parado de todos modos. Y tal vez eso era todo lo que necesitaba saber, que incluso si ella había elegido borrarme de su día perfecto, yo no me borraría a mí mismo, no dejaría que me avergonzara hasta el silencio. Me vestí con cuidado esa mañana. Pantalones oscuros, una camisa blanca impecable y la única corbata que todavía me molestaba en mantener planchada, era la misma corbata que usé cuando firmé los papeles del centro de eventos, un símbolo silencioso de cada riesgo que había tomado para construir esta vida desde cero. La alisé con una respiración lenta, sintiendo como el nudo en mi garganta era como un pequeño desafío. Mi reflejo en el espejo parecía mayor de lo que recordaba, líneas en las comisuras de mis ojos que no habían estado allí cuando ella todavía era una niña, una pesadez en mis hombros que no había existido cuando recién comenzaba, pero también había algo más, una firmeza en la comisura de mi boca, una calma en la oscuridad de mis ojos que decía que sabía exactamente quién era, incluso si ella no lo sabía. A las 9 a.m. estaba de vuelta en el centro de eventos, entrando por la entrada de servicio como siempre lo hacía. Mi personal me conocía, pero no me cuestionaron. Estaban acostumbrados a mi presencia silenciosa, a la forma en que caminaba por el edificio como si fuera parte de las paredes. Asentí con la cabeza al gerente al pasar, sus ojos parpadeando con la pregunta que no hizo. No ofrecí ninguna explicación. En cambio, fui directamente a mi oficina y cerré la puerta detrás de mí. La oficina era pequeña pero cómoda, llena de libros de contabilidad y contratos, el aire ligeramente perfumado con el abrillantador de madera que usaba todos los viernes sin falta. Me senté en el escritorio, con la foto de la casa en la mano otra vez. Se sentía como un peso y una promesa a la vez, un símbolo de lo que intenté darle. Lo que había estado listo para poner a sus pies con la esperanza de que me viera como algo más que un nombre en la escritura, pero ahora también era un recordatorio de que el amor no es algo que puedas obligar a alguien a ver. A veces, el amor es el acto silencioso de dejarlos ir cuando ya han decidido alejarse. Los minutos pasaban lentamente en esa oficina. Cada tic-tac del reloj era un pequeño eco de la decisión que había tomado. No revisé mi teléfono, no revisé el correo electrónico que se acumulaba en mi bandeja de entrada. Me senté en silencio y dejé que se convirtiera en una especie de escudo. Si había dolor en esa quietud, también había una fuerza que no sabía qué podía encontrar. Un hombre puede pasar toda su vida rogando por restos de pertenencia de personas que solo lo ven como una vergüenza, o puede decidir ocupar espacio en sus propios términos. Esa era la elección que estaba haciendo ahora. Al mediodía, el gerente llamó a mi puerta. Era un joven, nervioso, siempre educado. Dudó antes de hablar, su voz baja y cuidadosa. Señor, los suegros han pedido reunirse con el director ejecutivo. Han escuchado rumores y están preocupados. No dijo de qué
estaban realmente preocupados, de que yo pudiera arruinar la ilusión de su día perfecto, de que mi presencia pudiera recordarles que no tenían todas las cartas. Lo miré y le di una pequeña sonrisa firme. Dígales que el director ejecutivo estará presente y que tiene un regalo. Vi el destello de comprensión en sus ojos mientras asentía y salía de la habitación, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic que se sentía como la nota final de una canción que había estado tocando durante años. Solo otra vez, me recosté en mi silla, sintiendo el ritmo lento y constante de mi propia respiración. El peso de la foto en mi mano era menos una carga ahora, más como un tótem, un silencioso recordatorio de todo lo que había construido con mis propias manos. Se suponía que la boda de mi hija sería una celebración, pero para mí se había convertido en algo más. Un momento para reclamar las partes de mí mismo que había pasado demasiado tiempo enterrando para su comodidad. No estaba allí para interrumpir su día, pero no iba a fingir que no existía. Mi nombre estaba en la escritura, mi sudor en cada viga del edificio y mi corazón en cada decisión que había tomado para mantenerlo vivo. Si eso no era suficiente para ella, entonces tendría que ser suficiente para mí. A medida que cambiaba la luz de la tarde y los primeros invitados comenzaban a llegar, me quedé en mi oficina, trazando las líneas de la casa por última vez. Pensé en la facilidad con la que un hogar puede convertirse en una prisión cuando las personas que están dentro se niegan a verte, y como a veces la única forma de encontrar tu libertad es dejar de esperar a que alguien más abra la puerta. Cuando finalmente me levanté y me guardé la foto en el bolsillo de la chaqueta, sentí que una calma se apoderaba de mí que no sabía que era capaz de sentir. No se trataba de venganza. No se trataba de demostrar que estaban equivocados, se trataba de permanecer en el poder silencioso de mi propio valor, sin disculpas, sin explicaciones. Salí de la oficina y caminé por el pasillo trasero, el suave zumbido de voces en la distancia. Mis pasos eran mesurados, mi corazón firme. Afuera, el sol era brillante e implacable, pero por dentro, sentí algo casi como paz. Ella había elegido borrarme de su historia, pero yo no desaparecería de la mía. Estaría allí, en las sombras, en la quietud, esperando a ver cómo terminaría el día y listo para reclamar cualquier paz que pudiera encontrar en la verdad de quién era. A las 3 p.m., el edificio vibraba con una energía nerviosa y baja que se sentía casi eléctrica. Podía escuchar la música que comenzaba en el salón principal, las suaves melodías de un piano que se entretejían en el aire como un hilo que lo unía todo. Caminé por los pasillos traseros en silencio. El clic de mis zapatos en los pisos pulidos era el único sonido que me pertenecía. Era una sensación extraña, estar en medio de todo lo que había construido, sabiendo que era tanto el arquitecto como él fantasma de la historia que estaban escribiendo sin mí. Pero no dejé que la amargura echara raíces. Había pasado demasiado tiempo dejando que las decisiones de otras personas definieran el peso de mis propios pasos. Hoy, decidí que solo cargaría con lo que era mío. Encontré al gerente en la pequeña oficina cerca de la cocina, revisando los detalles finales de la disposición de los asientos. Sus ojos se alzaron cuando entré y vi el rápido destello de incertidumbre allí. Señor, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Está bien, dije, mi voz estaba tranquila. El tipo de calma que se produce cuando has pasado la noche luchando con tus propios fantasmas y has decidido que ya no vas a dejar que ganen. Necesito que les envíes un mensaje, le dije, y las palabras se sentían pesadas y deliberadas, como si las estuviera cincelando en piedra. Diles que el director ejecutivo estará presente en la boda y que tiene un regalo. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero no me cuestionó. Eso era lo que me gustaba de él, sabía cuándo callar. Lo vi escribir el mensaje en su teléfono, sus dedos moviéndose rápido pero con cuidado, como si supiera el peso de cada letra. Cuando envió el mensaje, sentí que algo dentro de mí cambiaba, una tranquila realineación de las piezas de mí mismo que había dejado que se dispersaran en las últimas semanas. No se trataba de hacer una escena ni de vengarme, se trataba de reclamar la dignidad que había pasado toda una vida construyendo. Puede que ella no me quisiera allí, pero no me borrarían. No sería un fantasma en mi propia historia. El mensaje fue un pequeño acto, pero también fue una promesa a mí mismo de que no me quedaría callado cuando tuviera algo que decir. Después de que lo envió, le di las gracias y salí al jardín donde las flores todavía intentaban florecer en el calor de junio. Las peonías estaban caídas, sus pétalos suaves y magullados, y sentí un destello de simpatía por ellas. Siempre me habían gustado esas flores, frágiles y tercas a la vez, floreciendo incluso cuando el clima intentaba aplastarlas. Me incliné y rocé un pétalo con el pulgar, sintiendo lo delicado que era, lo fácil que podía ser aplastado por un toque descuidado. Me recordó a mi hija, como solía aferrarse a mi pierna cuando era pequeña. Sus pequeñas manos se aferraban a mis pantalones como si fueran lo único seguro en el mundo. Me pregunté cuándo cambió eso, cuando dejé de ser su lugar seguro y me convertí en la persona de la que
se avergonzaba de reclamar. Me quedé allí un rato, dejando que el calor del sol se asentara en mi piel, el aire olía a rosas y hierba, y un ligero toque de algo dulce de la cocina, pero debajo de todo eso estaba el olor a sudor y nervios que siempre se aferraba a los bordes de una boda. Era un olor que había llegado a conocer bien a lo largo de los años. La esperanza y el miedo se entrelazaban, demasiado anudados para separarse alguna vez. Cerré los ojos y lo respiré, sintiendo cómo se asentaba en mis pulmones como una verdad que había estado tratando de no decir en voz alta. No estaba allí para arruinar su día, estaba allí para reclamar mi lugar en la historia, aunque fuera solo por un momento. Cuando volví a entrar, el salón comenzaba a llenarse, los invitados se movían en corrientes lentas. Las risas y las voces apagadas se mezclaban en un suave murmullo que llenaba cada rincón. Me quedé en las sombras al fondo, mis ojos recorriendo las líneas de la habitación que había diseñado. Los arcos altos, la cálida luz que entraba por las esquinas, los pequeños detalles que había pasado horas perfeccionando, cada centímetro era mío, un testimonio de los años que había pasado labrando un lugar en el mundo que nadie podía quitarme. Dejé que ese pensamiento me estabilizara como un mantra silencioso. Esto era mío, nadie podía reescribir esa verdad. La vi entonces, mi hija, de pie cerca del altar, su vestido blanco un suave resplandor en la luz, estaba hermosa, y por un momento me dolió mirarla. Era todo lo que había esperado, todo lo que había querido proteger de los bordes afilados del mundo, y también era ella quien me había pedido que desapareciera de su vida, que fingiera que no existía. Me pregunté si podía sentirme mirándola, si alguna pequeña parte de ella todavía conocía el peso de mis ojos en su espalda, pero no se volvió, no me buscó. En ese momento, sentí que el borde silencioso de algo dentro de mí se endurecía, como una línea que había tenido demasiado miedo de trazar antes. Me di cuenta de que no estaba allí para rogarle que me viera, no estaba allí para recuperar un lugar en su mundo, estaba allí para recordarme a mí mismo que incluso si ella no me quería, todavía me pertenecía a mí mismo. Ese fue el punto medio del día, el momento en que el dolor en mi pecho se convirtió en algo más, algo feroz e inquebrantable. Había terminado de pedir permiso para existir. El gerente me volvió a encontrar unos minutos después, con expresión cuidadosa. Recibieron el mensaje, dijo, podía escucharla. Pregunta tácita en su voz, ¿qué pasaría ahora? Pero solo asentí, sintiendo que una calma se apoderaba de mí como una segunda piel. Bien, dije, eso era todo lo que necesitaba. No le dije lo que había planeado para el final de la noche, el acto final y silencioso que sería solo mío. No necesitaba hacerlo. Algunas cosas son demasiado privadas para compartirlas, demasiado sagradas para decirlas en voz alta. Me quedé al fondo de la sala, observando cómo la música crecía y los últimos invitados tomaban asiento. Mi corazón estaba tranquilo, mi respiración uniforme. En ese momento, no era el padre del que se había alejado, no era el hombre que no querían en la mesa, era el arquitecto del espacio en el que estaban parados, el testigo silencioso de cada palabra que dirían, y sabía, sin ninguna duda, que había terminado de ser invisible. La boda comenzó con un silencio que se instaló en la sala como un hechizo. La música crecía para llenar el silencio que había presionado tan fuerte en mi pecho toda la mañana. Me deslicé en un asiento en la parte de atrás, mi cuerpo doblándose en las sombras donde nadie pensaría en mirar. Mi corazón era un tambor constante en mis oídos, pero mi rostro estaba tranquilo, la máscara practicada de un hombre que ha aprendido a desaparecer en una habitación llena de personas que nunca lo quisieron allí. A mi alrededor, los invitados se inclinaron hacia adelante en sus sillas. El murmullo de la conversación se apagó cuando las puertas se abrieron y ella caminó por el pasillo. Lucía radiante. Cada centímetro de ella era la novia cuidadosa y perfecta que le habían enseñado a ser. El encaje blanco se aferraba a sus hombros y su cabello estaba recogido en suaves rizos que rozaban sus mejillas con cada paso que daba. Observé sus ojos, buscando algo allí, arrepentimiento, disculpa. Incluso solo un destello de la niña que solía correr hacia mí cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Pero no había nada, su mirada estaba fija hacia adelante, en el hombre que la esperaba al final del pasillo. En la vida que había elegido que ya no tenía lugar para mí. No me inmuté cuando pasó junto a mí, no aparté la mirada. En ese momento, dejé que cada hora silenciosa que había pasado construyendo este lugar surgiera en mi pecho como un voto silencioso. No me dejaría empequeñecer, mi presencia no era una mancha que debiera ocultarse. Sentí el peso del edificio a mi alrededor, el suave zumbido de las luces, el débil eco de pasos en el piso pulido, el aire ligeramente perfumado con rosas y el toque agudo del champán. Cada centímetro había sido moldeado por mis manos, cada rincón un testimonio de las noches que había trabajado solo, creando algo de lo que podía estar orgulloso, y en ese momento, dejé que ese orgullo fuera suficiente. Los votos fueron suaves, sus voces firmes, pero realmente no escuché las palabras, mi mente estaba en otra parte. En la promesa silenciosa que me había hecho esa mañana,
En la foto de la casa guardada dentro de mi chaqueta, un símbolo de lo que había estado. Listo para darle antes de que ella decidiera que no valía la pena tenerlo, sentí el peso allí, presionando contra mis costillas como un segundo latido, y dejé que me recordara que el amor no desaparece solo porque no es deseado, cambia de forma, pero no muere, y yo tampoco. Cuando terminó la ceremonia y los aplausos se elevaron a su alrededor, me quedé atrás, con las manos cruzadas en el regazo, mirándola sonreír a un hombre que no era yo. Sentí un destello de algo agudo en mi pecho. Celos, tal vez, o solo el dolor frío de ser dejado atrás, pero no dejé que me llevara, dejé que me inundara y luego se desvaneciera, como la última nota de la canción que había sonado demasiado tiempo en mi cabeza. Sabía lo que tenía que hacer a continuación y no había lugar para la duda. 30 minutos después, comenzó la recepción. Los invitados inundaron el salón principal, la risa y la música se extendieron por todos los rincones. Me quedé donde estaba, dejando que la marea de su celebración fluyera a mi alrededor como si fuera solo otra sombra en la pared. Observé a los suegros, la forma en que se movían por la habitación con facilidad practicada, sus sonrisas amplias y huecas, sus ojos siempre escaneando a la multitud en busca de cualquier signo de imperfección. Habían pasado años puliendo su imagen, y podía ver lo mucho que estaban trabajando para asegurarse de que nadie notara las grietas debajo de la superficie, pero yo los vi, siempre lo había hecho. El gerente me encontró de nuevo, con la cara pálida, las manos temblando un poco mientras se inclinaba para susurrarme al oído. Señor, dijo, con voz tensa, están preguntando quién es el director ejecutivo. Están nerviosos. Encontré su mirada y sentí una pequeña sonrisa fría tirar de las comisuras de mi boca. Déjalos, dije, mi voz un susurro que se sentía más pesado que cualquier grito. Déjalos que se pregunten. Fue un pequeño acto de desafío, pero se sintió como reclamar algo que me habían robado, un silencioso recordatorio de que todavía estaba allí, todavía observando, todavía sosteniendo la carta final que nunca habían visto venir. Cuando llegó el momento de los discursos, me quedé en mi asiento en la parte de atrás, escuchando las risas y los aplausos que seguían a cada brindis cortés. Mi hija irradiaba felicidad hacia su nueva familia. Su sonrisa amplia y brillante, pero había una tensión en sus hombros que no había notado antes. Tal vez era el peso del día, o tal vez era él. Conocimiento de que en algún lugar de la habitación yo estaba esperando mi momento. Me pregunté si estaría pensando en el mensaje que le había enviado, si ya entendía que no se trataba de arruinar su día, se trataba de mostrarle que no me borrarían. Finalmente, el maestro de ceremonias dio un paso al frente, su voz resonó por encima de la música y la charla. Damas y caballeros, dijo, con una sonrisa practicada y suave, tenemos un invitado muy especial hoy con nosotros, el director ejecutivo de este hermoso centro de eventos tiene un regalo para los novios. Un silencio cayó sobre la sala, todas las cabezas se volvieron hacia atrás, donde yo estaba sentado. Sentí sus ojos sobre mí como un peso, pero no me inmuté. Me levanté lentamente, sintiendo que el poder silencioso de ese momento se asentaba en mis huesos como un ancla. Dejé que el silencio se extendiera, cada segundo una reprimenda silenciosa para las personas que habían decidido que yo no importaba. Mientras caminaba por el pasillo, vi cómo se les drenaba el color de la cara a los suegros, sus sonrisas forzadas flaqueaban al darse cuenta de la verdad de quién era yo. Los ojos de mi hija se abrieron, sus labios se abrieron como si quisiera llamarme, detenerme, pero no dijo una palabra, simplemente observó. Con las manos apretadas con fuerza alrededor del ramo que sostenía como si fuera lo único que la ataba al suelo, llegué al frente de la sala y me volví para mirar a todos, mis manos tranquilas a los costados, mi corazón firme. Saqué la foto de la casa de mi chaqueta y la levanté para que ella la viera, la nueva casa que le había comprado, el lugar que había imaginado que sería el comienzo de su nueva vida. Vi el destello de reconocimiento en sus ojos, la forma en que se le cortó la respiración en la garganta. Dio un paso adelante, su voz un susurro que casi no pude oír. Papá. Por favor, pero ya era demasiado tarde para eso, ya había tomado mi decisión. La miré, realmente la miré, y en ese momento no vi a la hija que tanto me esforcé por proteger, sino a la mujer que había elegido dejarme ir, y me di cuenta de que era su derecho. No era mi trabajo arreglar lo que ella no quería que yo fuera parte, era mi trabajo saber cuándo dejar de luchar por un lugar que nunca debí ocupar. Le entregué la foto, mis dedos rozaron los de ella por un breve instante. Esto era para ti, dije, mi voz tranquila, pero resonó en el repentino silencio de la sala. Pero he cambiado de opinión, no expliqué, no tenía a qué hacerlo. El peso de esas palabras fue suficiente para decir todo lo que había callado durante demasiado tiempo, y con eso, me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo. La música suave volvió a sonar detrás de mí como un requiem por algo que finalmente había dejado morir. Mi corazón estaba tranquilo, mi respiración era uniforme, y por primera vez en años
Sentí que finalmente era libre, salí del salón principal, el peso de la foto había desaparecido de mi bolsillo, pero no de mí. El silencio que dejé atrás se sintió casi como un eco que me seguía por el pasillo, cada paso resonaba con la finalidad de lo que había hecho, no miré hacia atrás, no quedaba nada en esa habitación para mí, no las sonrisas forzadas, ni los corteses aplausos que vendrían cuando intentaran fingir que todo seguía perfecto. Les había dado su momento y yo había tomado el mío, y ahora era el momento de dejar que el polvo se asentara. Afuera del salón, el gerente me estaba esperando, con los ojos muy abiertos por las preguntas que no se atrevía a hacer. Señor, comenzó, su voz un susurro cuidadoso, ellos, están conmocionados, asentí con la cabeza, con el más mínimo movimiento, déjalos, dije, con voz tranquila pero segura, no estaba allí para calmar su incomodidad ni para reparar las grietas que había abierto con la verdad. Estaba allí para reclamar la dignidad que había pasado demasiado tiempo regalando, y en ese pasillo silencioso, la sentía sentarse en mi pecho como una especie de paz tranquila. Salía el brillante aire de junio, el sol agudo y caliente en mi piel, el jardín estaba vacío, las peonías caídas por el calor como si estuvieran demasiado cansadas para seguir erguidas. Me senté en el muro bajo de piedra que bordeaba los macizos de flores y dejé que el silencio me envolviera. No era el amargo silencio del rechazo, ya no. Era la calma que llega cuando finalmente decides que no le debes tu presencia a nadie si no pueden sostenerla con cuidado. La brisa traía el aroma a rosas y champán, el lejano zumbido de risas y música que salía por las puertas abiertas, pero aquí afuera, en la tranquilidad, se sintió como la primera respiración real que había tomado en todo el día. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió detrás de mí, no me volví, conocía el sonido de sus pasos antes de escuchar su voz. Vino a pararse a mi lado, su vestido blanco captando la luz, su ramo apretado en sus manos como un escudo. Durante un largo rato, no dijo nada, podía sentirla tratando de encontrar las palabras correctas, las que cerrarían el abismo que había puesto entre nosotros con ese mensaje de texto hace 8 horas, pero hay algunas cosas que las palabras no pueden arreglar, algunas decisiones que no tienen vuelta atrás. Papá, dijo finalmente, con voz baja y cuidadosa como si tuviera miedo de romper el momento, por favor, no te vayas. No quise decir, se detuvo, las palabras se le atascaron en la garganta, me volví para mirarla entonces, realmente. Mirarla, vi el brillo de las lágrimas en las comisuras de sus ojos, la tensión en su boca que decía que se estaba esforzando mucho por aferrarse al día que había planeado. Por un momento, casi extendí la mano hacia ella, casi dejé que los años de querer ser el hombre al que podía recurrir ablandaran el acero de mi pecho, pero no lo hice, no querías lastimarme. Dije en voz baja, y pude ver cómo la verdad de ello caía sobre sus hombros como un peso que no sabía cómo cargar, pero lo hiciste. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros, pesadas y afiladas, y ahora creo que es hora de que cargues con la parte que te corresponde. Ella negó con la cabeza, sus manos jugueteando con el ramo. Papá, tenía miedo, pensé que si te veían, si pensaban que no encajabas. Se detuvo de nuevo, con los ojos muy abiertos y suplicantes, no quería perder este día. Su voz era un susurro, pero me atravesó de todos modos, porque entendí, había pasado la mayor parte de mi vida tratando de asegurarme de que otras personas no perdieran las cosas que creían necesitar. Simplemente nunca me di cuenta de qué significaba que tendría que perderme a mí mismo en el proceso. Lo sé, dije, mi voz firme a pesar de que sentía que mi pecho podría romperse, pero no dejaré que me empequeñezcas para mantener tu lugar en su historia. El viento cambió, levantando el borde de su velo para que rozara mi brazo. Se sintió como un fantasma de la niña que una vez fue, la que solía tomar mi mano sin vergüenza. Dejé que el recuerdo se asentara, luego lo dejé ir. Ella me buscó entonces, sus dedos rozaron los míos y sentí el temblor en su toque. Por favor, papá, volvió a decir, y había algo tan crudo en su voz que casi me deshace, no quiero que te vayas así, pero sabía que irme no era la verdadera traición. Quedarme y fingir que todo estaba bien. Quedarme y dejarle creer que podía elegir cuando se me permitía ser su padre, esa habría sido la verdadera traición, y había terminado. Con eso, retiré mi mano, el movimiento silencioso más agudo que cualquier bofetada. Ya me fui, dije en voz baja, me fui en el momento en que decidiste que no valía la pena luchar por mí. La verdad se asentó sobre nosotros como una bendición final, y la vi estremecerse cuando el peso la presionó, pero no me disculpé. Algunas verdades no están destinadas a ser suavizadas. La puerta se abrió de nuevo detrás de ella y su nuevo esposo salió, con expresión cautelosa, la miró, me miró a mí. Volvió a mirarla, abriendo la boca como si quisiera hablar, arreglar la fractura que podía ver pero no entendía, pero no le di la oportunidad. Me puse de pie, con los hombros rectos, la seguridad silenciosa de mi elección me sostenía firme. Cuídala, le dije, con voz tranquila pero inflexible, es más fuerte de lo que cree,
no dejes que lo olvide, él asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos por algo parecido al respeto, o tal vez solo miedo, no importaba, no lo decía por él, me di la vuelta y caminé por el sendero que se alejaba del jardín. Cada paso se sentía como una liberación, la música creció detrás de mí, la risa y los aplausos se elevaron para llenar el espacio que dejaba atrás, pero nada de eso me tocó. Pasé junto a las peonías, sus pétalos cayendo suaves y silenciosos al suelo, y sentí que algo en mí también se desvanecía, no amor. Nunca dejaría de amarla, pero la necesidad de ser visto por ella, el anhelo por un lugar en su mesa, eso había terminado, y en su lugar. Sentí el latido tranquilo y constante de mi propio valor. Cuando llegué al límite de la propiedad, me detuve un momento, volviéndome para mirar el edificio que había construido con mis propias manos, el lugar que había sido mi santuario, mi legado, mi prueba de que era más que el hombre que intentaron hacerme, y en ese momento, supe que ya no tenía que luchar para demostrarlo. Era suficiente con que yo lo supiera, era suficiente con que pudiera pararme allí, solo y sin vergüenza, y saber que nunca había sido realmente pequeño, solo necesitaba dejar de esperar a que ella lo viera. No miré hacia atrás mientras me alejaba del centro de eventos, el sol bajo y dorado en el cielo, proyectando largas sombras sobre el sendero de piedra, el aire era cálido y podía oler la leve dulzura de las rosas. El débil eco de la música y las risas que salían por las puertas abiertas, cada paso se sentía como deshacerse de una piel que había usado demasiado tiempo, cada respiración una pequeña recuperación del poder silencioso que había mantenido oculto en los rincones de mi pecho. Había pasado años construyendo una vida para otras personas, habitaciones, pasillos y jardines diseñados para albergar sus recuerdos, sus alegrías, sus triunfos, y por una vez, me permití creer que no tenía que quedarme atrás en mi propia historia. Conduje a casa en silencio. La foto de la casa todavía pesaba en el bolsillo de mi chaqueta, aunque ya no se sentía como un regalo, se sentía como un recordatorio de lo fácil que el amor puede convertirse en algo que usas para comprar tu entrada a la vida de otra persona, y como a veces el único regalo real que puedes dar es dejarlos ir. El camino estaba tranquilo, la luz del atardecer convertía los campos en bronce, y dejé que el zumbido del motor llenara los espacios donde solía estar el dolor. Pensé en los años que había pasado tratando de ser todo lo que ella necesitaba, las noches que me quedaba despierto arreglando los detalles más pequeños, solo para que ella supiera que todavía estaba allí, incluso si nunca lo decía en voz alta, pero hoy vi la verdad que había tenido demasiado miedo de nombrar. El amor no siempre significa pertenencia, y a veces la pertenencia no vale la pena el costo. Cuando llegué a mi apartamento, me quedé en la puerta por un largo momento. Las llaves frías y sólidas en mi mano, el silencio allí se sentía diferente al silencio del salón de bodas, menos como un exilio y más como una elección. Entré. El olor a madera vieja y pintura tenue me daba la bienvenida. Me quité la chaqueta y la dejé cuidadosamente sobre la silla, sacando la foto de la casa del bolsillo, la puse sobre la mesa, trazando las líneas del porche blanco y las persianas brillantes que nunca enmarcarían sus ventanas. Dejé que mi mano descansara allí por un momento, luego me di la vuelta, ya no le pertenecía, y tal vez nunca lo hizo realmente. Caminé por el pequeño apartamento, cada paso un eco de una vida que intenté con tanto esfuerzo hacer lo suficientemente grande para los dos. Las paredes estaban desnudas excepto por un solo cuadro, un paisaje marino tranquilo en azules y grises apagados. Las olas rompían suavemente contra una costa rocosa. Lo compré hace años, mucho antes del centro de eventos, mucho antes de pensar en lo pesado que podía ser el amor de un padre. Siempre me había recordado la forma en que el mundo puede ser feroz y tranquilo, infinito y contenido. Me quedé allí por un largo tiempo, dejando que esa imagen se asentara en mi pecho, sintiendo la forma en que reflejaba la fuerza silenciosa que había encontrado en mí mismo hoy. Cuando el sol comenzó a ponerse, tomé la foto de la casa y la deslicé en el cajón de mi escritorio. El pequeño clic de la madera, una nota final en la canción que había estado tocando durante demasiado tiempo. Ya no necesitaba verla, no necesitaba aferrarme a lo que significaba. Era suficiente saber que lo intenté, que le había dado todo lo que pude, y que cuando me pidió que desapareciera, encontré el coraje para alejarme. En lugar de desvanecerme, ese tipo de silencio, me di cuenta, es el único que importa, el tipo que dice, soy suficiente, no tengo que demostrárselo a nadie más. Afuera, la última luz se deslizaba por debajo del horizonte, el cielo se oscurecía a un azul oscuro y aterciopelado. Salí al pequeño balcón, el aire fresco rozando mi piel, y me dejé respirar la noche. Pensé en el centro de eventos, las risas y la música que continuarían sin mí. Pensé en mi hija, sus ojos muy abiertos con algo parecido al arrepentimiento, la forma en que me había buscado demasiado tarde, y dejé que todo fuera lo que era, un capítulo que había escrito y ahora un capítulo que estaba cerrando. Me quedé allí hasta que las estrellas comenzaron a aparecer.
cada una pequeña y constante promesa de que siempre hay luz en la oscuridad. Siempre hay una manera de encontrar el camino de regreso a ti mismo, y en ese silencio, sentí que algo en mí se asentaba, algo que había estado inquieto durante demasiado tiempo. No era el padre que ella necesitaba que fuera, no de la forma en que ella quería, pero seguía siendo el hombre por el que había luchado por convertirme, seguía siendo el que había construido algo duradero con sus propias manos, el que había aprendido a pararse en las sombras sin dejar que lo tragaran por completo. Cuando finalmente me di la vuelta para volver adentro, sentí una calma que no había conocido en años, era una especie de poder silencioso, el tipo que no grita ni exige ser visto, el tipo que dice, soy suficiente, no tengo que demostrárselo a nadie más.